Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Gracias por la oportunidad de reunirnos para alabar su nombre y estudiar su santa palabra. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y para esta ocasión, el título de la presentación es El Espíritu Santo y el ladrón en la noche. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y el ladrón en la noche. Cuando usted estudia la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Desde Adán y hasta Noé estuvo presente. Desde Noé hasta Juan el Bautista estuvo presente. Y desde Juan el Bautista hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo ha estado siempre presente. Cuando estudiamos toda la historia del Espíritu Santo en la Biblia, descubrimos de una manera muy interesante lo que hemos estado estudiando en estos días. El Espíritu Santo y Elías, el Espíritu Santo y Juan el Bautista. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta el liderazgo del Espíritu Santo. En la serie fue el tema anterior. Hoy tenemos que hablar de la importancia y la trascendencia de la frase ladrón en la noche, a la luz del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que no solamente Jesús habla de ladrón en la noche, también lo hace Pablo, lo hace Pedro, y así se repite en la Biblia. ¿Qué significa esto de ladrón en la noche? ¿Por qué ladrón en la noche es parte de las 5 profecías que el Señor Jesús presenta para el tiempo del fin? ¿Cuán importante es conocer, comprender y entender ladrón en la noche? ¿Cómo podemos ser sorprendidos con ladrón en la noche? ¿Qué deberíamos estar haciendo en este momento para no ser sorprendidos por ladrón en la noche? Cuando usted estudia la Biblia, los eventos finales, la escatología bíblica o la apocalíptica bíblica, se encuentra con la realidad de que en este momento que estamos viviendo es el tiempo de prepararse para la segunda venida del Espíritu Santo, o lo que se conoce como la lluvia tardía. Si no se prepara para el sellamiento, la lluvia tardía, la venida del Espíritu Santo en su vida, entonces significa que usted no está preparado para la segunda venida, y a eso se le llama ladrón en la noche. Satanás se sabe mover, porque ese es su trabajo, confundir, engañar y entrampar a la gente para que no hagan las cosas en el momento en que deben hacerse. Y si ese tiempo se pasa, entonces, tristemente, como pasó con los antediluvianos, lo único que le espera es la destrucción final. Hoy necesitamos ver qué dice Jesús, qué dice Pablo, qué dice Pedro acerca del ladrón en la noche. ¿Y dónde exactamente se ubica el ladrón en la noche? ¿Cómo y qué ocurrió en la época de Juan el Bautista, en la época de Jesús? ¿Y por qué los escribas y los fariseos rechazaron a Juan y también rechazaron a Jesús? ¿Cómo es posible que rechazaran a Juan el Bautista? ¿Cómo es posible que rechazaran a Jesús si más de 29 profecías del Antiguo Testamento anunciaban a Jesús y anunciaban a Juan el Bautista? Los detalles estaban dados. ¿Qué fue lo que los confundió? ¿Dónde fue que se equivocaron en el diagrama? ¿Por qué no estaban listos cuando Jesús vino? ¿Y por qué no conocieron a Jesús? ¿Y por qué rechazaron a Juan?
La misma historia que ocurrió con Juan el Bautista y que ocurrió con Jesús se está repitiendo en este tiempo. Necesitamos prepararnos para el sellamiento. Necesitamos prepararnos para la lluvia tardía, necesitamos prepararnos para recibir el Espíritu Santo y entonces estaremos preparados y preparadas para la segunda venida. La venida del Señor es inminente y vamos a leer una cita en algún momento donde la sierva de Dios habla de que el Espíritu podrá estar derramándose a nuestro alrededor y la gente, algunas personas, ni cuenta se darán. Recuerde que usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? La Biblia y solo la Biblia. Bíblico. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Ladrón en la noche. San Mateo capítulo 24, versículo número 43 y 44. Comenzamos. San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, en aquellas parábolas del tiempo del fin, 5 parábolas, presenta a grosso modo lo que estaría pasando en nuestros días. Recuerde que la pregunta fue, San Mateo capítulo 24, versículo 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y Cristo le habla de las señales de la segunda venida. Y al final comienza a describir 5 parábolas. Una de estas parábolas, ladrón en la noche, termina de esta manera. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 43, versículo 44. Dice el versículo 43. ¿Qué cosa? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué dice ahora? Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo? A la hora que no pensáis. Le hago una pregunta, sinceramente. ¿Usted cree que Cristo puede venir en este momento? Le voy a dejar la pregunta para meditar. Respóndase usted mismo. Si a la hora que no pensáis, ese es un buen momento para venir. Nadie está pensando que puede venir ahora mismo. Sin embargo, bueno, dejemos eso tranquilo. Mire, yo doy gloria a Dios por las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra iglesia. Y doy gloria a Dios por la bendición que Dios ha dado a la iglesia nuestra en los conocimientos de la palabra de Dios. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Fue un mes de febrero como hoy, como este mes. Un 8 de febrero. Un domingo, predicó Pedro Bisonó. El título del sermón fue ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y habló de las distintas versiones. Y ese día se despertó un apetito por la Biblia en mi corazón, en mi mente y en mi ser, que ha durado hasta el día de hoy. Ya he vivido más de 10 años después de ese día y todavía sigo amando la Biblia. Sí, 10 años puede ser 40, pueden ser muchos años. San Mateo capítulo número 24, versículo 43-44 nos habla de ladrón en la noche. San Lucas capítulo número 12, versículo 39 y 40. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo número 12, versículo 39 y versículo 40. ¿Qué dice el 39? San Lucas capítulo 12, versículo 39 y versículo 40. ¿Cómo dice el 39? Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque, ¿qué dice ahora? A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá. Aquí hay unas palabras claves que en algún momento sería interesante estudiarla. Número 1 dice velaría. Estad preparados. Ahora, en este momento que estamos viviendo, es el tiempo de estar preparado. Porque cuando este tiempo de preparación termine, usted tendrá todo su destino hecho. Ya no habrá tiempo para otra cosa. Ahora es el tiempo de prepararse para la lluvia tardía, para la segunda venida del Espíritu Santo. Ahora es el tiempo de prepararse
para ser sellado con el Espíritu o sellada con el Espíritu. Eso significa que si usted se prepara para esa bendición del Espíritu Santo, estará preparado y preparada para la segunda venida. Significa también que si usted no está preparado o preparada para el sellamiento, no estará preparado o preparada para la segunda venida. Tan interesante es esto que al final de la historia, cuando Jesús venga, personas que estarán muy convencidas de que se van a salvar, estarán completamente perdidas. Tan perdidas que Jesús le dice en su cara, a ustedes no les conozco. Él dice, allí será el llorar y será también el crujir de dientes. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Le digo que a usted no le conozco, póngase para allá. ¿De dónde consiguieron ese poder para echar fuera demonios? ¿De dónde consiguieron ese poder para hacer milagros? En el tiempo del fin, todo el mundo tendrá poder. O el poder del Espíritu o el otro poder. La pregunta es, ¿cuál poder está recibiendo usted? De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Ladrón en la noche. Pablo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos rapidito, 1 Tesalonicenses capítulo 5, dicen los versículos 2 y versículo 4 lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, versículo 4. ¿Por qué la Biblia y solo la Biblia? Porque en la palabra de Dios se esconde la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra engendra poder. Esta palabra da vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona a la imagen de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted se llena de la Biblia, si usted se sumerge en la Biblia, si usted se llena de la palabra de Dios, entonces la misma energía creadora que Dios usó en su palabra se desarrolla y trabaja en la vida suya y le cambia y le transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. La palabra de Dios. Cuando usted abre la boca y dice, así dice Jehová, o dice, escrito está, o dice, la palabra de Dios dice, usted repite las palabras del Todopoderoso Creador. Y no hay diablo, no hay nada ni nadie que impida el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así dice Jehová, así dice su palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, ¿cómo dice el verso 2? ¿Cómo dice el verso 2? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, ¿qué cosa dice? Ladrón en la noche. ¿Sabe la persona cuándo viene el ladrón? ¿Viene el ladrón o no viene el ladrón? ¿Es bueno que el ladrón venga? A mí una vez me robaron y doy gloria a Dios por ese robo, doy gloria a Dios. Bueno, aquí algunos saben a qué me refiero. No se imaginan cuántas bendiciones vinieron después de ese ladrón. Y he orado y he clamado a Dios que por favor le toque la vida de ese ladrón, que no se pierda, porque ha sido un ladrón de bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo curioso es que el otro día por la mañana que el tipo robó, me lo encontré frente a la casa y me mira como que se espanta. Y yo le digo, ¿qué le pasa a este tipo que se espanta? Todavía yo no sabía que me habían robado. Y después de ese robo, alabado sea el Señor. ¿Le gustaría que le robaran para que vengan las bendiciones? Así sí. Un ladrón llegó a una casa a robar y él cuenta su propia historia y se dio cuenta que en la casa había una necesidad tan grande que no tenía ni para comer. Y entonces sacó la cartera y dejó un billete en la mesa y le puso una notita. Ahí tienen para que se desayune. Y después se entregó al Señor y contó su historia. Era un ladrón. ¿Se pueden salvar los ladrones, sí o no? ¿Cuántas personas estaban clavadas con Cristo en la cruz? No, ninguno. Cristo tenía su propia cruz y había uno a la derecha en otra cruz y otra persona en otro con su cruz. Ahora, de los dos ladrones, ¿cuál era el mejor? Ninguno eran ladrones. Pero hubo uno que aceptó a Jesús. ¿Alcanzó la salvación? ¿Sí o no? Le respondió Jesús su inquietud. Los ladrones se pueden salvar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saqueo qué cosa era? Era publicano. ¿Y era qué cosa? El jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Recolector de impuestos. Y en ese tiempo de la época de Jesús eran muy ladrones. Robaban a diestra y siniestra. Escuche por favor. Cuando Cristo viene a la casa de Saqueo,
Y Zaqueo da su discurso, dice dos cosas que la gente pasa por alto. Número 1, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y número 2, si alguno es defraudado, le devuelvo. ¿Cuántas veces dice? ¿Por qué devolvía tanto? Porque él sabía que había robado tanto. A cada persona el impuesto se lo cobraba 4 veces, el del gobierno y los 4 para él. Mi pregunta, ¿cambia Cristo los corazones de la gente cuando entra a esa vida? ¿Los cambia o no los cambia? Entonces, no importa quién sea usted, Cristo tiene poder para cambiarle el corazón. Ladrón en la noche, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Asocian muy de cerca ladrón en la noche con la segunda venida. Claro que sí. Si usted no está preparado para recibir el Espíritu Santo, si usted no está siendo sellado con el Espíritu Santo, si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo, si no está recibiendo la lluvia tardía, usted está en un serio problema. Cuando Cristo venga, vendrá como ladrón en la noche y usted estará fuera de foco. Señor, ¿pero qué pasó? Yo tengo 50 años en la iglesia. No te conozco. Pero Señor, en tu nombre, no te conozco. Pero mire, Señor, que mire, compadre, le dije que no lo conozco, póngase para allá. Y eso va a ser duro. Eso será duro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mire cuántas veces se repite esto de ladrón en la noche. Vamos rapidito. Segunda de Pedro 3, 10. ¿Qué dice Segunda de Pedro 3, 10? ¿Cómo dice la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Segunda de Pedro 3, 10 dice la Biblia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué cosa? Quemadas. ¿Ladrón en la noche? Ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Le recomiendo antes de acostarse cada noche que ponga sus cosas en orden con Jehová, porque mucha gente se duerme y no despierta al otro día. Era un muchacho joven. Atlético. Y esa noche se acostó como siempre. Y el otro día ese muchacho joven y sano amaneció muerto. Murió en la noche. Cuando la mamá me lo contó, no paraba de llorar. ¿Cómo consolarla? ¿Qué decirle? Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, acuérdate pues, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, ¿qué cosa dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, ¿qué dice Jesús? Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás, ¿qué cosa? ¿A qué hora vendré sobre ti? Pensemos que usted esté vivo cuando Cristo venga, alabado sea el nombre de Dios, pero ¿y si usted se muere antes de que venga? Y no se preparó, y no lo llenaron y no lo ungieron con el Espíritu Santo. Entonces empecemos a prepararnos. Hoy, todo lo que usted ve alrededor de la tierra ya estuvo, y después que usted se muera, quedará. Pero amigo, amiga, esta tierra, esta vida, lo que estamos haciendo en este mundo es preparándonos para la verdadera vida. Esto es solamente un campo de capacitación, de entrenamiento, si quiere llamarlo así, donde se ve si usted creyó o no creyó en Jehová, si usted aceptó o no aceptó la voluntad de Dios, si permitió o no permitió que el Espíritu Santo llenara su vida, si en realidad lo prepararon para la verdadera vida. Prepárese, amigo, amiga, hable con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, por favor. Hagan los arreglos ahora, que mañana puede ser muy tarde. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Vamos a terminar con esta parte, este repaso de los textos en la Biblia, y luego vamos a entrar en los detalles. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? He aquí, ¿qué cosa? Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean, ¿qué cosa dice? Su vergüenza. Muy bien. Jesús deja bien en claro el efecto ladrón en la noche. Ahora bien,
Vamos a ir al Nuevo Testamento, al principio del Nuevo Testamento, a la experiencia de Jesús y Juan el Bautista, para darnos cuenta de lo que puede y va a pasar en nuestro tiempo. Vamos rapidito al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dios dice que antes de Cristo venir, vendría Elías. Y dice en forma muy clara, ¿qué haría Elías? ¿Cuál sería el mensaje de Elías? Elías anunciaría la venida de Cristo Jesús. ¿Quién es este Elías? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 5? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Quién es que está hablando? Dios, ¿a través de quién? Del profeta Malaquías. Malaquías 4, 5 y versículo 6. Dice la Biblia, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mi pregunta, en ese momento, ¿dónde está Elías? En el cielo. ¿Llevaron a Elías vivo al cielo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora Dios dice que lo enviaría. Versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando de una reconciliación familiar. Está diciendo que ese Elías vendría a fortalecer la familia, a restaurar la familia, a trabajar con la familia, los padres y los hijos. Cuando usted sigue leyendo en el Nuevo Testamento, descubre que Cristo dice que ese Elías fue Juan el Bautista. Ponga cuidado. Si este Elías, Juan el Bautista, hizo un trabajo previo antes de que Cristo llegara, Isaías capítulo 40, entonces usted y yo que somos los Elías modernos, tenemos que hacer un trabajo antes de que Cristo venga. Y ese trabajo esencialmente consiste en restaurar la familia, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. El Santo Espíritu le capacitará a usted para que su vida sea un testimonio, como lo fue la vida de Noé, de su esposa y de sus hijos, para que por el testimonio suyo, por la vida suya, por lo que usted está viviendo, la gente le crea a Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice Jesús, San Mateo capítulo 11, versículo 13 al 15. Vamos rapidito. Recuerde el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? San Mateo capítulo 11, versículo 13 al 15, dice el versículo 13, dice Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y dice Jesús, y si queréis recibirlo, ¿qué cosa? Él es aquel Elías que había de venir. Y dice Jesús, el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. Podemos decirlo de otra manera. El que quiera aprender, aprenda. O sea, te estoy diciendo la verdad y las cosas como son. Dice Cristo que ese Elías que había de venir a Juan el Bautista, ¿sí o no? Sí. Mire cómo lo dice más claro todavía. Y ponga cuidado, porque aquí se cuela una información muy interesante que a veces se pasa por alto. San Mateo capítulo 17. Mire qué cosa linda. Versículo 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13. Recuerde, estamos trabajando con el Espíritu Santo y el ladrón en la noche. Mateo 17, versículo 10 al 13. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En el diagrama de los escribas y los fariseos estaba claro que antes que llegara el Mesías, Elías vendría. Ahora Jesús responde, ponga cuidado. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué cosa? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y qué dice Mateo? Entonces los discípulos, ¿qué cosa dice? Comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Recibieron a Juan? No. ¿Recibieron a Jesús? No. ¿Fallaron? Fallaron. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista del vientre de su madre? Del Espíritu Santo.
¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es la pieza clave? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Viene Cristo por segunda vez? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los llamados para anunciar la venida de Jesús? Usted y yo. ¿De quién necesitamos estar llenos? Del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Sí o no? Lo hermoso de esto es que cuando usted se deja guiar y dirigir por el Espíritu Santo, el Espíritu pone en usted palabras que usted ni se la había imaginado ni había pensado en eso. Y son las palabras claves para que la gente se entregue al Señor. En estos días hablaba con una dama, con un caballero de una ciudad de nuestro país que se llama Moca. ¿Conocen Moca? ¿Conocen Moca o no conocen Moca? ¿Saben que la tierra de Moca es una de las mejores tierras del mundo? ¿Saben eso o no saben eso? Si usted va por Moca, tráigase el baúl lleno de tierra. Lleve el saco y traiga tierra de Moca en saco. Y cuando la traiga a su casa, si no la quiere, me llama. Que yo la recojo o se la compro. Una de las mejores tierras del mundo. Tiene la cantidad suficiente de materia orgánica, cantidad suficiente de arena y de grava. Es una tierra más productiva. Y hablaba con este muchacho y le hacía preguntas. Y entonces le pregunté por el esposo y el hijo de una dama que conocí en el año 1997, justo el día que murió mi mamá. A esa mujer le tomé mucho cariño. Se llamaba Fabia. Y si ustedes supieran que el Espíritu usó una palabra para que Fabia se entregara al Señor. La palabra fue inercia. ¿Cuál es la palabra? Inercia. ¿Y qué tiene esto que ver? Cosa linda. Así trabaja el Espíritu Santo. Oiga, llegamos a la casa de Fabia. ¿A usted le gusta el chisme, verdad? Mejor dejemos esa historia tranquila. Yo necesito mi tiempo. Vamos a seguir con el sermón. Llegamos a la casa de Fabia con el pastor Alejandro Jiménez y me dice, mire pastor, esta mujer tiene 20 años en la iglesia y no se ha bautizado. Digo, ¿cómo? Oiga, eso como que me sacudió la vida. Y le entré como la conga a la señora. Una dama muy afable, muy dulce, una señora muy, muy hermosa, muy especial. Ahí estaba su esposo, estaba el hijo no, estábamos con el esposo. Digo, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú me diciendo, Alejandro? ¿Qué es lo que usted está haciendo, señora? ¿Pero qué le pasa a usted? Y ella muy amable me mira, baja la cabeza y se sonríe. Y empecé a darle. Y se me salieron las lágrimas. Y entonces le dije, ¿a qué se ha enfermado muchas veces? ¿A qué la liberó el Señor de la muerte muchas veces? ¿A qué el Señor? Y tú eras, Digo, pero entonces, ¿qué es lo que le pasó a usted? Y ella se sonreía, mirando para abajo. Y el esposo con la lágrima, qué sé yo. Bendito sea Dios. Dios la bendiga. Bendito. Ya falleció. Qué cosa linda. Y entonces el Espíritu sacó la palabrita clave. Usted no se da cuenta que es una inercia diabólica que no la deja mover. Ahí se acabaron los problemas. Inercia diabólica. 20 años en la iglesia, guardando el sábado, devolviendo el diezmo y la ofrenda, haciendo obra misionera, todo, y no se bautizó. Y entonces, atrevido como siempre, le dije, ¿cuál es la razón? Mi negra linda, mamá. Y ella llorando me dice, mi papá, cosa linda. Yo amo mucho a mi papá, mi negra linda, mamá. Una señora de cierta edad. Y yo nunca le hice nada que entristeciera a mi papá. Y yo nunca haré nada que entristezca a mi papá. Digo, pues mire, vaya, hablen con su papá y dígale que usted tiene una situación difícil. Compadre, cosa linda, mamá. Y era un domingo. El domingo siguiente se bautizó, pero qué linda la historia. Si quieren, dejo la historia aquí. Cuando yo regrese en algún tiempo, se la termino de contar. Así usted se queda picado para cuando la historia haya que concluirla. Y dice ella que fue a hablar con el papá. Cosa linda. Le dice ella al papá, papá, y esa historia a mí me llena de gozo. ¿Sabe lo que una señora ya mayor de edad y por no ofender a su papá, estar ofendiendo a Dios? ¿Había amor o no había amor? ¿Había amor o no había amor? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano? Hay mucha gente aquí que está mintiendo. Ningún hombre ha tenido hijos. Los hijos lo tienen las damas. Pero mira, a veces hay una relación tan estrecha entre papá y mamá. Oígase, en casa cuando los chiquitines estos se levantaban, lloraban en la noche, yo salía corriendo. Le decía a mi esposa, en el día lo atiendes tú, en la noche me toca a mí. Y por eso poco me botan del trabajo.
porque había noches que esos benditos no querían dormir. Cosa linda, babacita linda. ¿Sabe que a los chiquitines a veces se les monta no sé qué cosa? Y él entra una alegría, se pasa la noche contento. Pero tú no te vas a dormir. ¿Qué dormir? Ellos lo que quieren es jugar 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo en toda técnica me fallaban. Había una técnica que era muy buena, que yo le soplaba los ojos. Y soplando los ojos, como que lo emborrachaba. Pero había noches que eso no funcionaba. Y ya amaneciendo, yo donde mi esposa y le decía, mi negra, yo estoy en esta lucha del lado de la mañana. Tú no me podrías ayudar un poquito, porque ¿qué voy a hacer? Yo no voy a poder trabajar. Llegaba a la universidad a enseñar y me entraban unos sueños y me miraba a los estudiantes y decía, ¿saben una cosa? Que váyanse. Agarraba mis cosas y me iba a pasar por la facultad de teología y le decía al decano, me voy para mi casa. ¿Cómo? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? ¿Crees que vamos a la ambulancia? No, yo sé llegar. Y me acostaba en mi casa, que me iban a botar de aquí por estos muchachitos. Pero no es justo que una mujer se pase el día bregando con los muchachos y la noche también. ¿Es justo eso? ¿Es justo o no es justo? Eso no es justo. Eso no es justo. Yo no soy feminista, yo soy un papá. Y gracias a Dios nos ha dado una familia muy bendecida para la gloria de Dios. Cuando seguimos leyendo, seguimos buscando, encontramos en Ladrón en la Noche que el Señor Jesús define claramente, San Mateo capítulo 17, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Mi pregunta, ¿se cumplió el Antiguo Testamento en la vida de Juan? Sí. ¿En la vida de Jesús? Sí. Y para los tiempos nuestros, ahora, nosotros somos los que anunciamos la segunda venida de Cristo Jesús, el Elías moderno. Y como el Elías moderno, el Juan el Bautista moderno, llena del Espíritu Santo, necesitamos estar preparados y preparadas para que nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a Cristo Jesús y estén preparados y preparadas para la segunda venida. Amén. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Le gustaría ser usted esa persona que Dios tiene para que anuncie el Evangelio en estos tiempos? Amén. ¿Puede levantar la mano conmigo? ¿Acepta usted que el Señor le unja con el Espíritu Santo, le habilite y le capacite para que con poder sobrenatural la palabra del Señor salga de usted y ayude a las personas a entregarse a Cristo Jesús? ¿Le gustaría? Cuando leemos en la Biblia, San Lucas capítulo 19, versículo 44, mire lo que dice. San Lucas 19, versículo 44. Dice el versículo 44. ¿Cómo dice el verso 44? Lucas 19, 44. ¿Cómo dice? San Lucas capítulo 19, versículo 44. ¿Cómo dice el verso 44? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué dice ahora? No conociste, ¿qué cosa? El tiempo de tu visitación. ¿Vino Juan el Bautista, sí o no? ¿Era Juan el Bautista el Elías que había anunciado Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino Jesús, sí o no? ¿Rechazaron a Juan el Bautista? Sí. ¿Rechazaron a Jesús? Sí. Ahora Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. La gente del tiempo de Jesús se aferró a sus diagramas de los eventos venideros y perdió ambos eventos. Perdió la venida de Elías y perdió la venida de Cristo. Elías ya vino, le dijo Jesús a los discípulos. Los escribas y los fariseos no descubrieron que ese Elías que había de venir era Juan el Bautista. Y entonces, como dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino, ¿y qué cosa? Y los suyos no le recibieron. Esa historia se repetirá. Se está repitiendo en este momento. Donde quiera que no se habla del Espíritu Santo,
que no se estudia acerca del Espíritu Santo, que no se conoce el Espíritu Santo, que no se obedece el Espíritu Santo, que no se es guiado por el Espíritu Santo, los resultados son sufrimiento, dolor, muerte, sequía espiritual. Pero el lugar, la persona, la casa, el hogar que conoce al Espíritu Santo, su persona y su obra, y que obedece los principios establecidos en la Biblia conforme a la palabra del Señor, en relación al Espíritu Santo, se nota la diferencia. El Santo Espíritu tiene el mismo poder que tiene Cristo Jesús. Enviaré otro consolador, otro paracleto, otro igual que yo, otro con el mismo poder que yo tengo. Hoy día el asunto está tan serio que hay personas y grupos de personas que están hablando en contra del Espíritu Santo. Y están diciendo tantas, como digo esto, tantas cosas que son una barrabasadas, es espantoso todo lo que están hablando en contra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado, dice de juicio? Si el Espíritu Santo no está, ¿qué pasa con las personas? ¿A quién le entregó Cristo a la iglesia cuando se fue? Para estar listo para la segunda venida de Cristo, debemos estar listos para la segunda venida del Espíritu Santo. Pero estar desprevenidos para la venida del Espíritu Santo es estar desprevenido para la venida de Cristo. Y eso se llama ladrón en la noche. Agradezco a Dios por estos días que hemos pasado juntos. Y agradezco a Dios por la oportunidad de haber compartido estos pensamientos durante estos días. Permítame aterrizar de esta manera. San Juan capítulo 17 versículo 3 dice más, este es empero la vida eterna, ¿qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo, a quien has enviado. Cristo nos da las 5 parábolas del tiempo del fin. Ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente, el siervo infiel, las 10 vírgenes, parábola de los talentos y ovejas y cabritos. Si usted mira con cuidado estas parábolas, descubre que Cristo enfatiza una tardanza en su venida. ¿Por qué Cristo enfatiza la tardanza en su venida? Porque Cristo sabe que la gente necesita tiempo para diferenciar una cosa de la otra. Cuando usted estudia a Pedro, coloca ladrón en la noche justo antes de la segunda venida. Cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes, descubre que todas tienen lámparas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando están esperando al Señor, todas las lámparas están encendidas, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y se duermen todas las vírgenes, ¿sí o no? Y se apagan todas las lámparas, ¿sí o no? ¿Y sí o no? Ya lo agarré. Todas las lámparas se apagaron, todas las vírgenes se durmieron y cuando aparece el esposo, todas se despiertan. ¿Cuántas de las 10 vírgenes tienen aceite extra? 5. ¿Cómo las llaman a esas? Prudentes. ¿Y qué hacen esas vírgenes prudentes? Quitan la mecha quemada, ponen una mecha nueva, llenan la lamparita de aceite, encienden, se ponen en pie y entran a las bodas, ¿sí o no? ¿Y las otras 5 qué hacen? Van a Walmart, aquí, espérate, a ver, al dragón. Aquí hay algún supermercado que dure 24 horas abierto. Ya le hicieron, pastor, estamos promoviendo un supermercado aquí. Entonces, van a ese supermercado que tiene abierto 24 horas. No existía eso en la época de Jesús. La pregunta es, ¿volvieron las imprudentes con las lámparas encendidas? ¿Llamaron a la puerta para que la dejaran entrar? Ahí viene el secreto. ¿Con qué y qué tipo de aceite consiguieron para encender las lámparas? ¿Le dijo el Señor de adentro, vengan, entren, que sí son bienvenidas? ¿Qué les dijo a ustedes? Hay que ver qué aceite tú estás usando. ¿Qué aceite tiene en tu vida? ¿Cuál es el aceite que te está haciendo brillar? ¿Dónde consiguieron aceite? ¿Quién le proveyó ese aceite? No era el aceite del Espíritu.
¿Necesitamos el colirio santo? ¿Sí o no? Permíteme hacer aquí un giro rápido. Tengo que ser respetuoso del tiempo. En el libro Testimonio para los Ministros, página 516, mire lo que dice. Solo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Mismo libro, página 519. Debe tomarse toda precaución para impedir el decaimiento espiritual, para que el gran día de Dios no nos sobrecoja como ladrón en la noche. Y le pregunto a usted, ¿es este el tiempo de prepararse para ser sellado con el Espíritu Santo? Sí. ¿Es este el tiempo de prepararse para recibir la unción del Espíritu de Dios? Sí. Si usted lo hace y recibe el Santo Espíritu, puede estar tranquilo que recibirá también a Cristo Jesús. ¿Cómo se llama el último periodo de historia de la iglesia cristiana y cómo se llama esa iglesia? Último periodo de la historia de la iglesia cristiana, la Odisea. ¿Qué le dice Jesús a la Odisea? Ponga cuidado. Hay dos personajes importantes. Número uno, el Espíritu Santo. Número dos, Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo en la historia de la iglesia de la Odisea? ¿Dónde está? Y aquí estoy a la puerta ahí. Si está llamando a la puerta es porque está dentro o está afuera. Está afuera. ¿Y qué necesidad tiene la iglesia de la Odisea? Ahí, mamá. Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. ¿Qué dice el Señor Jesús a la Odisea? ¿Cuál es su mayor necesidad? Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cómo dice el verso 19? Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Cómo dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué cosa? Y arrepiéntete. ¿Cómo es que hace el Señor con los que Él ama? ¿Qué Él hace con la persona que ama? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué dice ahora? Y arrepiéntete. La pregunta es, ¿qué consejo le da el Señor a la iglesia de la Odisea? Versículo 18, ¿qué dice el verso 18? Por tanto yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué dice ahora? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Le hace falta a la Odisea el colirio santo que es el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Y quién está a la puerta y llama? Mi pregunta, ¿te gustaría dejarlo entrar? ¿Le gustaría que Cristo entrara a su vida y a su casa? En el libro de Efesios, capítulo número 3, cuando el Espíritu Santo entra, entonces prepara una habitación para que Cristo venga a habitar en tu vida, en tu ser. Mi pregunta número 1, ¿acepta usted abrir la puerta para que Cristo entre a su vida? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga y le unja los ojos para que vea? ¿Está usted de acuerdo y dispuesto y dispuesta en esta hora a darle derecho legal a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida y haga el trabajo que tiene que hacerse? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Recuerde, este es el tiempo del sellamiento. Lea Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, y encontrará allí un proceso de sellamiento. Lea el libro de Ezequiel capítulo 9 y ponga cuidado en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, capítulo 4, versículo 30, cómo el cielo está empeñado en este momento en sellar a los hijos de Dios.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Si usted no está siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo, en algún momento se va a salir del camino. O se quedará en la iglesia por miedo a perderse, pero aunque esté dentro estará como la monedita. ¿Cómo estaba la moneda? ¿Dónde estaba perdida? Dentro de la casa. La moneda no sabía que estaba perdida, pero estaba perdida. Hubo que encender la lámpara, la palabra de Dios, y buscarla. Gloria al Señor que la encontraron. Gloria a Dios que volvió otra vez con sus compañeras, sus 9 moneditas, y ella la número 10, y entonces el Señor se gozó de haberla encontrado. Amigo, amiga, hermano, hermana, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia, orar fervientemente, clame a Dios. San Lucas capítulo 11, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. San Lucas 11:13. Por favor, no descuide eso. Si usted no está sellado con el Espíritu o sellada, si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo, no estará preparado o preparada para la segunda venida. Hágalo rapidito con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, con su familia, y tendrá la experiencia de Noé. Estará listo y lista con todos los suyos para cuando venga el arca celestial irnos juntos a la patria eterna. Termino con esta pregunta: ¿acepta usted definitivamente entregarle toda su vida al Señor para que el Espíritu Santo le prepare? Levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre, querido Dios, les rogamos, Señor, que el Santo Espíritu venga a nuestra vida como el colirio santo y nos ilumine los ojos para ver todas las señales de los tiempos, todo lo que está pasando, y estemos apercibidos, Señor, que el Santo Espíritu nos prepare para anunciar este Evangelio de salvación a todo el mundo, nos prepare, nos habilite y nos capacite para recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Padre, y aquel día escuchar de usted la frase: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.